Buenos días, amada familia en la fe, amigos y personas que ven este canal. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este video que se titula La verdad os hará libres. Si tienes Biblia a la mano, te invito a que me acompañes a leer estos versículos y aprender juntos sobre la palabra de Dios. San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pregunta: ¿qué verdad es la que tenemos que conocer para ser libres? ¿Y libres de qué? Así que comenzamos. Vamos a leer el capítulo 8, versículos 21 al 36 del libro de San Juan. Y dice así la palabra de Dios. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado el Padre, porque yo hago lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Seguimos con la lectura de la palabra de Dios. San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Estas palabras habló Jesús estando en el patio de las ofrendas, enseñando en el templo, y todo el pueblo vino a él. ¿Qué palabra les enseñó? San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A quién les habló Jesús? Dice a los judíos, pero a todos los judíos, no, a los que habían creído en él, porque había judíos que no creían en él. Y les dijo a los que habían creído: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el versículo 31 y 32, Jesús les habla a los judíos que habían creído en él, y les dice tres cosas muy importantes: permanecer en su palabra; 2, conocer la verdad; y 3, y la verdad los hará libres. Permanecer significa quedarse, mantenerse en la palabra de Dios. Conocer significa conocimiento profundo de la persona de Cristo y su obra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el versículo 32 podemos hacer esta pregunta: ¿libres de qué? Punto número 1. De la condenación y la culpa. En Romanos 8:1 nos dice así: ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos con el punto número 2. ¿De qué somos libres? Del dominio del pecado. Colosenses 1:13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El punto número 3, de la muerte eterna. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguimos. ¿Libres de qué? Punto número 4, del miedo. Salmos 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. También, ¿libres de qué? De la ira de Dios. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seguimos con la pregunta, ¿libres de qué? Punto número 6. De intentar ganar nuestra salvación. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Punto número 7. Para acercarnos a la presencia de Dios. Hebreos 10:19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. De esto nos hace libres, de intentar ganar nuestra salvación y también para acercarnos a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y tenía que hacer sacrificios para poder presentarse delante de Dios. Si no se santificaba y entraba con pecado, él moría en el lugar santísimo. Nadie podía entregar al lugar santísimo sin haberse santificado, y solamente lo hacía el sumo sacerdote una vez al año. Presentaba sacrificios delante de Dios por los pecados de él y por los del pueblo. Así que ahora, a través de la sangre preciosa de Jesucristo, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde? En el lugar santísimo. ¿Por qué medio? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahora entramos confiadamente al trono de su santísima gracia. Seguimos con la lectura de San Juan 8:33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En el versículo 33 al 36, Jesús les habla a los fariseos que el pecado de incredulidad produce muerte. Esto lo leímos en el versículo 24. Que el pecado esclaviza. Esto lo vemos en el versículo 34. Dice así, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En el versículo 34 nos dice que todo aquel que practica el pecado es esclavo. Y punto número 3, que el único que los puede hacer libres es Jesucristo, el Hijo de Dios. Los fariseos deseaban matar a Jesús. Por eso Jesús les habla a ellos, a los fariseos. Los judíos habían sido esclavos en Egipto 400 años y en Babilonia 70 años, y en ese tiempo estaban bajo el dominio de los romanos. Por eso estaban esperando un libertador. Sin embargo, ellos se jactaban diciendo, somos hijos de Abraham y no somos esclavos de nadie. Estaban mintiendo.
Sin embargo, Jesús los confronta con la palabra de Dios, con la verdad. Y ellos, ¿qué hacían? Se ofendían. Por eso querían matar a Jesucristo. En San Juan 8:36 dice la palabra del Señor: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús les estaba diciendo que Él es el gran libertador, el redentor de Sión. Esto nos lo dice Isaías 59 del 19 al 20. Todo el mundo, desde Oriente hasta Occidente, respetará al Señor al ver su majestad, porque Él vendrá como un río crecido, movido por un viento poderoso. Vendrá como redentor de Sión y de todos los descendientes de Jacob, que se arrepientan de sus pecados, el Señor lo afirma. El Señor Jesucristo en el templo proclama ser la luz del mundo y el gran libertador de Sión. Está profetizado que el Señor les dará libertad nacional y libertad espiritual en su segunda venida. Esto lo dice en Romanos 11, 26 al 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Los judíos tenían que creer que él era el Mesías. Sin embargo, los fariseos, cegados por la envidia, no reconocieron al libertador cuando él vino. Ahora, nosotros tenemos la oportunidad de creer en él. Y en este momento quiero darles las buenas noticias. Hasta aquí llegamos con esta enseñanza. Vamos a contarles las buenas noticias. Los escribas y fariseos rechazaron abiertamente al Mesías, al libertador. Así como ellos, todo el mundo tiene este problema. ¿Cuál problema? El problema del ser humano. Vamos a ver cuál es ese problema. En Romanos 5:12 nos dice así: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Romanos 3:23. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Romanos 6:23. El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo vino como libertador, para hacernos libres ¿de cuál? Del problema del ser humano, el problema del pecado. Vamos a ver el gran amor de Dios. San Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Romanos 5:8. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que todavía éramos pecadores. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, una manera que no entendemos. Pero Dios nos ha amado, que dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya estamos condenados. ¿Qué nos condena? Nuestros pecados. Y el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y nos dice por qué. No por pecadores, porque Cristo vino y murió por nosotros los pecadores. Entonces, ¿dónde está la condenación? La condenación está en no creer. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así como los fariseos, así como los escribas, así como todos los judíos que rechazaron abiertamente a Cristo, así también nosotros, todo aquel que decide no creer en Jesucristo, la Biblia dice, se queda condenado. ¿Por qué? Por no haber creído. Dios no manda al infierno a nadie. Dios ya murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él ya pagó por nuestros pecados. Es la persona la que decide rechazar o creer. Y nos dice Romanos 5:8, pero Dios nos demostró su gran amor
al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que todavía éramos pecadores. Dios nos amó y envió a su Hijo. Cristo vino y murió por nosotros. ¿Crees esto o no crees esto? Déjame contarte las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto nos lo dice 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo no murió por una enfermedad, Él no murió por casualidad, Él murió conforme a las Escrituras y murió por nuestros pecados para darnos la libertad, porque somos esclavos del pecado. Si creemos en Jesucristo, Él nos hace libres. Seguimos con las buenas noticias. Cristo venció a la muerte y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto nos lo dice 1 Corintios 15:4. El mundo dice, todo tiene solución menos la muerte. Yo les digo, hasta la muerte tiene solución. Cristo no se quedó clavado en una cruz. Cristo no se quedó en una tumba. Él resucitó triunfante al tercer día. Subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y Él muy pronto regresará con todo su poder y toda su gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Cristo venció la muerte. Él es Dios. Él es más que vencedor. La salvación es un regalo de Dios. Esto nos lo dice en Efesios 2:8-9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La salvación no es por nuestras obras, es por la obra de Cristo. Y la Biblia dice que es un regalo de Dios. Ninguno de nosotros fue a algún lugar y dijo, véndeme tantos años de vida. Cada día es un regalo de Dios. El aire que respiramos no lo compramos ni está en venta. Dios, que es rico en misericordia, nos lo regala a todos. Y la salvación es un regalo para todos. Pero no todos quieren ese regalo. Hay muchos que lo rechazan. Te pregunto, ¿tú eres de los que rechaza el regalo de Dios o recibe el regalo de Dios? Esta es tu decisión. Ahora quiero contarte cómo podemos recibir ese regalo. Romanos 10:9-10 dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación del pecado, de eso que nos hace estar presos en el pecado, atados, esclavos. Sé porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es tu responsabilidad? Dice, confesar con tu boca y creerlo en tu corazón que Dios tiene poder para levantar de entre los muertos. Entonces serás salvo. Con tu corazón crees y con tu boca confiesas para salvación. Y también nos dice la palabra de Dios que el que oye la palabra de Dios y cree lo que Dios dice, no vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que ahora ya sabes esto. No es por nuestras obras, es por escuchar la palabra de Dios y creer lo que Dios dice. Entonces tenemos la salvación y recibimos ese regalo para ser verdaderamente libres. Por eso dice la palabra de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo es el Hijo de Dios y Él vino para darnos libertad, esa libertad que tenemos como un regalo, porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados con su sangre preciosa en la cruz. Él hizo la obra perfecta.
y seguimos en este canal con muy buenas noticias. Muy pronto nos reuniremos con Él, con Jesucristo. Todos los que hemos creído en su palabra, todos los que hemos creído en la obra de Cristo y lo hemos declarado con nuestra boca y lo hemos creído en nuestro corazón. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, no somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo. Y de ahí esperamos que venga nuestro libertador, nuestro Señor, nuestro Salvador, y Maranata, que significa Cristo viene. Oramos. Si hoy te diste cuenta de que eres pecador o eres pecadora y quieres arrepentirte de tus pecados, quieres tener la verdadera libertad que Cristo nos da cuando creemos en Él y cuando escuchamos su santa palabra, yo te invito a que ores conmigo en voz alta. La palabra de Dios dice que si lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, serás salva o serás salvo. Así que oramos. Amado Señor que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, me acerco ante ti con todos mis pecados. Te pido perdón. Hoy he escuchado tu palabra y me doy cuenta de que te he ofendido. En el nombre de Jesucristo te pido, mi Señor, que me perdones, que me limpies con tu sangre preciosa. Señor Jesucristo, reconozco que te necesito como mi Salvador y mi Dios. Por favor, perdóname. Yo creo que tú hiciste la obra perfecta en la cruz, que derramaste toda tu sangre para el perdón de mis pecados. Te creo lo que tú dices y hoy decido confiar en ti plenamente. Te confieso como mi Señor y mi Dios. Te pido, Señor, que me limpies con tu sangre preciosa y que cuando yo muera tú me lleves a tu bendita presencia. Gracias, Padre. Solamente puedo recibir tu amor y tu misericordia. No tengo nada que ofrecerte. Te entrego mi corazón para que tú me limpies y me hagas una nueva criatura y tú me hagas nacer de nuevo. Gracias, Padre, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de escuchar tu palabra y de confiar en ti. Gracias por el regalo del perdón de mis pecados y la vida eterna, por la sangre preciosa de Jesucristo y por su obra perfecta en la cruz. Gracias, mi Dios. Te alabo y te bendigo y te doy gracias en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Hemos llegado al final de este video. Te invito a que te suscribas y compartas este canal. Tenemos temas de evangelismo y discipulado nivel 1, que nos sirve para nuestro crecimiento espiritual. Te invitamos a que escuches la Gran Comisión y tenemos también discipulado nivel 2.